tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Juan Barragán, gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast Top Líder. Y hoy vamos a hablar de la cirugía de alta especialidad, donación y trasplante de órganos vitales. Muy, pero muy importante para todos nosotros. Y para ello quiero darle la más cordial de las bienvenidas al doctor Alejandro Rosano García. Estudió medicina en la UPAEP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Muy bonito Puebla, por cierto. Especialidad en cirugía general en el Instituto Nacional de la Nutrición, aquí en zona de hospitales, en la parte sur de nuestra Ciudad de México. Y también tiene una alta especialidad en trasplantes en el Centro Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, siglo XXI, 20 de noviembre. Pues vamos a platicar con él, con el doctor Alejandro Rosano García, de este tema tan interesante. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este podcast. Gracias, Juan, por la invitación y por la amable introducción. Yo encantado de hablar de estos temas que me apasionan y son muy interesantes e importantes para la salud de las personas. Fíjate que hay dos temas aquí, donación y trasplante de órganos vitales, y el segundo, cirugía de alta especialidad. ¿Por cuál empezamos? El que tú quieras. Yo encantado. Mira, la cirugía de alta especialidad abarca, sin lugar a dudas, los trasplantes de órganos. Para poder llevar a cabo los trasplantes de órganos tiene que haber donación. Donación es el proceso en el cual se detecta que alguien, dadas las circunstancias médicas, ya perdió la vida. Sí. Básicamente en alguien que tiene un accidente automovilístico, por ejemplo, se accidenta, tiene un daño neurológico grave y ya no puede salvar la vida, sigue funcionando el corazón y en ese periodo de tiempo es cuando se pueden donar los órganos. O alguien en vida puede donar órgano, básicamente órgano par, por ejemplo, el riñón. Como tenemos dos, se puede donar uno. ¿Podemos vivir con el otro? El resto de la vida puedes vivir con un solo riñón, sin ningún problema. Entonces, ese es uno, riñón. ¿Y el otro, hígado? El otro es hígado. Bueno, los órganos vitales son corazón y pulmones en el tórax, y en el abdomen, el hígado y los riñones. Los riñones tienen la ventaja, entre comillas, de que cuando dejan de funcionar, pueden entrar los pacientes a una máquina de hemodiálisis. Es un riñón artificial. Pero, pues son pacientes que tienen que ir 2 o 3 veces a la semana. Cada vez que van a una sesión tienen que estar 4 horas ahí. Y entonces dependen de esa máquina. El trasplante de riñón los saca de esa dependencia y vuelven a tener un riñón funcional proveniente de otro ser humano. El hígado, el corazón y los pulmones, si no te trasplantas una vez que estás gravemente enfermo, que esos órganos ya no tienen una función adecuada, si no te llega el trasplante en un breve periodo de tiempo, puedes fallecer, perder la vida. Y conforme pasa el tiempo de que no te trasplantes, te vas deteriorando y a veces ese deterioro impide que ya te puedas trasplantar. ¿Qué tan importante lo que está mencionando, doctor? ¿Y qué tan importante cuidarnos también cuando estamos sanos? Eso es bien importante. La atención en salud no es cuando estoy enfermo voy al médico. Lo ideal es, estoy sano, que me conozca un médico. Claro. Tener un médico de cabecera. No necesariamente tiene que ser un especialista o un super especialista. Un buen médico con título de médico, licencia de médico y cédula de médico, porque ahora ya hemos visto en Puebla ha habido un par de casos muy críticos de usurpadores de profesiones y ponen en riesgo la vida y la salud de las personas. Cuidado con eso. Cuidado, muchísimo cuidado sobre todo, y hay que acudir al médico, ¿eh? Después de los 50 años mucho más. Y de todo, doctor. Desde el urólogo, la vista, todo. Doctor, ¿qué probabilidades encuentra usted entre la población para este trasplante, una vez que ya lo hay, ¿no? Para los pacientes, probabilidad de vida. Los trasplantes son una realidad desde la década de los 80 del siglo pasado, porque se demostró que trasplantándose el paciente vivía más años y mejor que no trasplantarse. Una comparación que se hizo fue si se mantenía el paciente en máquina de hemodiálisis o se trasplantaba, y todos los factores apuntaron y apuntan a que es mejor trasplantarse. Por años de vida, por funcionalidad, por calidad de vida, que es un término muy amplio,
y también por costos. En hígado es indudable que cómo puedes reemplazar la vida de alguien cuando ya se murió. Acabo de ver la semana pasada una paciente que había dejado yo de ver hace algunos años, la trasplantamos de hígado hace 17, actualmente tiene 75 años, está completamente funcional y no tiene una sola dependencia. Se vale por sí misma al 100% y su hígado trasplantado funciona todas las funciones sintéticas de metabolismo, de medicamentos y alimentos al 100%. Doctor, yo sé que me salgo un poco del tema, pero me gustaría saber nada más cuáles son las causantes por las cuales hay veces no dejan de funcionar estos órganos vitales. Mira, es lo más común ahora y que es una epidemia, es una pandemia, es diabetes, obesidad, sobrepeso e hipertensión. Las 4 enfermedades crónicas de larga evolución, aún bien controladas, pueden llevar a insuficiencia de los órganos, tanto de riñón e hígado, básicamente. La diabetes mal controlada, con mal tratamiento, mal vigilada, acelera el deterioro de los órganos. Entonces, la causa más común de trasplante renal actualmente es diabetes mellitus. Y yo por ahí estuve checando que a veces los riñones ni siquiera tienen como síntomas, ¿verdad? Cuando uno empieza a padecer algún problema de riñón. El síntoma, a veces el único que hay es fatiga, cansancio, mareo, que el paciente no duerme bien, entonces son síntomas muy inespecíficos. Entonces la gente dice, pues estás cansado, tienes estrés, inclusive a veces van al médico, no, pues usted tiene estrés, está cansado, ahí van unas vitaminas. Sí. Le digo, médicos de receta, ¿no? Médico recetista, no, hay que hacerse estudios idealmente indicados por un médico para que se individualice qué necesitas. Necesito estudios de sangre, necesito estudios de orina, necesito estudios de radiología, de ultrasonido. Este famoso término de check-up, yo no soy muy a favor de que incluso se le diga check-up, porque lo más frecuente es que el paciente va, se hace los estudios y ¿sabes quién los ve? Nosotros mismos. El propio paciente o la comadre. Y yo siempre les digo, y la comadre tiene título de médico, porque si lo tiene, está bien. Pero si la comadre no tiene título de médico, pues no. Entonces, bueno, aquí dice que está dentro de los rangos, no hay problema. Pero hay valores dentro de rangos que pueden ser para ti, para tu edad y tus condiciones, completamente anormales. Y hay unos que están fuera de rango, pero para tu condición y tu situación, pues no implicar mayor compromiso médico o de salud. Entonces, por favor, que tus resultados los vea y los interprete un médico. La leyenda de ahí, ¿ves? Que dice, esto debe ser interpretado por un médico con cédula profesional. Es correcto, no, y hay que hacerlo. Ahora, doctor, ya que estamos hablando justamente de esto, me lleva a la otra pregunta. Cirugía de alta especialidad, ¿dónde se practican estas cirugías? Los grandes centros hospitalarios, tanto públicos como privados, centros médicos, hospitales generales, pues tienen en su núcleo especialistas que nos dedicamos a diversas actividades. Ahora, pues es muy común que alguien ande con un infarto, tiene dolor en el pecho, lo lleve a una ambulancia, llegue a urgencias de un hospital, entra a una sala de hemodinamias y corre con suerte y lo salvan de que se muera por un infarto masivo. Pero también vemos en las noticias que de repente estaba un jugador de fútbol, un maratonista, se desmayó, se desplomó y ya no sobrevivió porque tuvo un infarto masivo fulminante. Entonces, estos centros de alta especialidad o estos centros hospitalarios tienen diversas especialidades. Cuentan con infraestructura hospitalaria suficiente, con equipamiento. Los médicos estamos certificados para usar esos equipos y entonces los pacientes pueden acceder a esta atención médica ya de más especialidad que resuelve los problemas que antes era imposible resolver. Ahora con tanta tecnología, pero viene a mi cabeza justamente esos deportistas, ¿no? Que hacen deporte, piensan que porque hace deporte está bien, pero nunca acuden con un médico para hacerse pues un exámenes previos para saber de qué estamos hechos, ¿no? Sí, es correcto. Mira, después de los 35 años, si vas a empezar actividad deportiva, actividad física más intensa, pues es deseable que te hagas una evaluación cardiovascular, cuando menos, que veas cómo está tu corazón, una placa de tórax, un electrocardiograma,
que te vea un médico internista, un cardiólogo, si tienes en la familia antecedentes, por ejemplo. Aquí la carga de genética de diabetes en la población en México es muy alta. Si ya tienes familia que tiene diagnosticada diabetes y tú lo sabes, ya de entrada tu carga de genes viene alta. La hipertensión arterial, si tengo familiares que tienen hipertensión arterial, si tienes familiares que se murieron de infarto agudo al miocardio, ya juntaste 3 factores. Entonces, hazte revisar y define cómo estás de salud actualmente. Tú y yo nos acabamos de conocer, pero ya nos conocimos. Sí. Pero yo le digo a mis pacientes, cuando tú vienes a mi consulta, yo te tengo que conocer biológicamente. Y no te puedo conocer así nada más. Tengo que ver tus estudios. Y ahora ya hay perfilaciones genéticas que me permiten definir qué riesgos tienes actuales e incluso qué riesgos puedes desarrollar. Platicábamos antes de entrar al podcast de cáncer de páncreas, por ejemplo. Sí. Hay unos que todavía no se puede definir, pero hay unos cánceres que si te hago un estudio genético, yo ya sé si tienes altas posibilidades de desarrollar un cáncer y hay que estarte vigilando. Qué interesante todo. Hay que acudir cada cuando con el doctor. Pues depende de tus factores de riesgo, de tu situación de salud actual. Si estás sano, pues cuando menos una vez al año, con estudios de control. Si estás enfermo, pues si tienes diabetes y hay que controlarte, pues hay veces que yo les digo a mis pacientes, hay que vernos cada mes para ver qué sucede. Eso de que vienes y nos vemos aquí 3, 6 meses, un año, pasan muchas cosas en ese periodo de tiempo. Y entonces cuando llega el paciente a urgencias descompensado, ¿qué sucedió? Pues nadie lo vigiló. Exactamente. Doctor, qué interesante todo lo que nos está mencionando. Acuda al médico de manera frecuente. Y nos decía el anterior invitado, hablando de seguros, que pues obviamente no hay que llegar a pedir un seguro cuando ya están en el hospital, ¿no? Hay que pedir el seguro antes. Y sobre todo, ahora que con esta charla que tenemos, pues hay que prevenir, hay que ir a consulta. Doctor, ¿dónde está realizando las prácticas privadas? Bueno, pues tengo mi práctica privada en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles del Pedregal. Básicamente, soy coordinador quirúrgico del programa de trasplante de riñón en el Hospital Español de México. Y bueno, tengo credenciales para atender pacientes en todos los hospitales privados. ¿Cómo te buscamos a través de redes sociales, plataformas digitales, que hoy está ya muy de moda porque ya traemos ese código todos, casi el código QR? En la red profesional de LinkedIn, que es la que más promociono como red profesional, como mi nombre, el doctor Alejandro Rosano García, y en la mayoría de las redes sociales como @cirugía.alexrosano, y al WhatsApp que está abierto 55 55 03 21 12. ¿Otra vez, doctor? ¿Me lo repite? 55 55 03 21 12. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alejandro Rosano. Rosano con R al inicio y doble S. Es correcto, Juan. Muchísimas gracias. Sígalo, por favor, en sus cuentas al doctor Alejandro Rosano García. Ya dimos sus credenciales, sus especialidades, para que usted lo siga. Y bueno, hay que revisarnos muy frecuentemente para no llegar pues a casos totalmente extremos. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast. Si a usted le interesó o tiene dudas o quiere ver o quiere recomendarnos, estamos también en YouTube y en Spotify como Top Leader. Estamos en Instagram como GoBeTheVerse y nos vemos en la próxima si le parece a usted. Hasta luego.